Bien, amores, y continuando con el tema de los verbos, que ya lo habíamos explicado en la clase anterior, con relación al tiempo, al modo y a la persona, hoy vamos a hablar de las clases de verbos. Sí, también tenemos ciertas clases de verbos, ¿sí? Entonces vamos a mirar qué pasa con estas clases de verbos. Los verbos que nunca cambian tienen una raíz. Todos los verbos tienen una raíz, ¿sí? Y su raíz se puede conjugar y cuando cambiamos el verbo, así sea en primera, en segunda o en tercera persona, los verbos mantienen su raíz, es decir, que no cambian. Cuando la raíz del verbo no cambia, se llaman verbos regulares. Pero en aquellos casos en que la raíz cambia, se llaman verbos irregulares, ¿sí? Vamos a ver en esta tabla la explicación. Miremos bien, estemos todos atentos. Tenemos el verbo bailar. La raíz es bail, bail. Resulta que nosotros al conjugarlo podemos decir bailé, yo bailé, él bailará, ¿sí? En este caso no cambia la raíz. Fíjense que aquí está bail, bail y bail. Como la raíz no cambia, decimos que son verbos regulares porque mantienen su raíz. Ahora miremos el verbo querer, ¿sí? Fíjense que la raíz es quer. Cuando la raíz cambia, miremoslo acá, quise, yo quise, él quisiera, ¿sí? Fíjense que el quer, no vamos a decir quer, de querer, cambia por quis y aquí por quis. Así sea con una sola letra que cambie, el verbo es irregular. Tenemos que tener en cuenta es como la raíz de los verbos, ¿sí? Miremos este otro caso. Todos los verbos que terminan en ducir son verbos irregulares. Por ejemplo, conducir es un verbo irregular. Y tenemos condujo. Deducir, deduje. Su raíz cambia. Por esa razón, estas no son normas muy específicas por la raíz, pero se dice que son verbos irregulares. Vamos a mirar otros ejemplos para que nos quede muy claro esta parte, ¿sí? Miremos ejemplo de verbos regulares. Tenemos en este caso el verbo cantar, ¿sí? Y miremos cuál es la raíz del verbo cantar. Cant. Se añade las terminaciones respectivas y se debe mantener la raíz. Miremos de acuerdo con nuestra conjugación utilizando los pronombres personales, ¿sí? Entonces miremos este caso. Yo canto. Tú cantas. Fíjense cómo mantiene la raíz. Él o ella canta. Nosotros o nosotras cantamos. Ustedes cantan, ellos o ellas cantan. No cambió la raíz. Como la raíz se mantiene, solo se le agregaron las terminaciones. Quiere decir que son verbos regulares. ¿Listo? Tengámoslo muy en cuenta para que nos quede clara esta explicación. Ahora miremos otros ejemplos. El verbo beber, cuya raíz es beb, y se añadan las terminaciones respectivas de acuerdo a la conjugación. Miremos. Yo bebo, tú bebes, él o ella bebe o bebe, nosotros bebemos, vosotros bebéis o ustedes beben, ellos o ellas beben. Fíjense que acá no cambia la terminación, es la única que se agrega, pero la raíz se mantiene, ¿sí? Acá, así no esté subrayado con rojo, se mantiene la raíz igual que acá. Por eso son verbos ¿qué?
Muy bien, regulares. No cambian la raíz. Ahora miremos el caso de los verbos irregulares, ¿sí? En los verbos irregulares, fíjense cómo sí cambia. Tenemos andar, andú, anduve, anduvo. Fíjense que acá se mantiene, and, pero resulta que aquí ya no. Andé, ando, cambia, cambia, entonces son verbos irregulares. Caber, uy, aquí sí que cambia mucho. Yo no digo yo caber, yo cupe, ¿sí? El cupo cambió totalmente, solo se mantuvo la C, pero lo demás cambió. El verbo decir, dec, dije, digo, con una sola vez, con una conjugación, que el verbo cambie, ya es irregular, ¿sí? Poner, el verbo poner. Puse, miren cómo cambia la O por la U y la N por una S. Poner, puse o puso. Definitivamente cambió la raíz. Saber, del verbo saber. Yo supe, él supo. Ahí también nos cambiaron la raíz, ¿sí? Vuelvo y repito, cuando las raíces cambian con una sola letra o en una sola conjugación verbal, teniendo en cuenta los pronombres personales, el verbo es irregular. Y aquí tenemos un listado de verbos irregulares. Mire qué bonito. Véanlos. El verbo ser, que indica estado, aquí era donde yo les decía, profe, estado, cuando yo digo, yo soy profesora, tú eres estudiante. El verbo ser cambia, es un estado, pero es un verbo irregular, muy, muy importante. El verbo ir también es un verbo irregular. El verbo poner, ¿sí? El verbo deber, son verbos. El verbo estar también son verbos irregulares. ¿Listo? Miremos algunos casos más. Por ejemplo, aquí sí la verdad que nos cambia muchísimo. El verbo ir. Yo voy. Cambió la raíz. Tú vas. Yo fui. Él iba. Yo iré. Fíjense que lleva tilde, porque si no le pongo la tilde me queda yo iré. Yo iré. ¿Sí? Ser, el verbo ser, el que estábamos hablando ahorita. Yo soy. Tú eres. Yo fui. Él era. Yo seré. Fíjense cómo cambia. Por ejemplo, en este caso cambió. Y en este caso, terriblemente, cambió casi toda la palabra. El verbo dar, ojo con este. Yo doy, él daba, yo daré. Pídele que te dé más dinero, pídele que te dé una explicación. Cuando este de viene del verbo, dar lleva tilde. Pídele que te dé una explicación. Y en este caso, diera. Ojalá te diera una explicación. Todas estas son conjugaciones del verbo dar y por lo tanto cambian sus raíces. Y recuerden, cuando cambian sus raíces son ejemplos de verbos que irregulares. Muy bien, irregulares. Y aquí tenemos otra listica de verbos que si los conjugamos vamos a mirar si nosotros los encontramos como verbos irregulares. Van, por ejemplo, van. El verbo ir viene del verbo ir. Voy viene del verbo ir. ¿Sí? Hay muchos verbos que vienen, por ejemplo, haz. Haz viene del verbo hacer. ¿Sí? La raíz del verbo hacer es H-A-C. Pero aquí dice, tú has salido. Tú has hecho, miren, del verbo hacer, hecho, ¿sí? Entonces, estos son verbos irregulares. Es muy importante que nos quede claro esta parte porque pues son temas como
de fácil comprensión, pero también de mucha atención a sus raíces. Bueno, amores, ahora mi pregunta corchadora. Pregunta corchadora. ¿Todas las acciones son verbos? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí? Esta mañana me decían que sí. Sí, es cierto, todas las acciones son verbos. Pero ¿todos los verbos son acciones? ¿Todos los verbos son acciones? ¿Ustedes qué dicen? Habíamos dicho que los verbos eran acciones, pero ¿qué más? Ay, esta mañana me pareció tan lindo cuando un estudiante, creo que fueron varios en todos los salones, me dijeron, profe, son acciones, pero también son procesos y estados. Muy bien. Los verbos son, esto es importante, fíjense lo que nos dice la mascota. El verbo es la parte de la oración que nos indica las acciones, procesos y estados de los sujetos en un tiempo y modo determinados, señalando su persona y su número. Esto es lo que nosotros como estudiantes de quinto debe quedarnos claro de lo que es el verbo. Es una acción, pero también es un proceso. Por ejemplo, tenemos el verbo grabar o el verbo preparar. Ese verbo implica otros procesos, ¿sí? Por ejemplo, preparar significa añadir, agregar, saltear, freír, hornear. Todo eso viene con el verbo preparar. Estados, cuando recuerden que les dije el verbo ser o estar. Yo soy, tú eres, él es. Yo estoy, tú estás, él está. Él está sentado, él está triste, él está feliz. Son verbos que indican estados, ¿sí? ¿Quiénes? Los sujetos. Y depende del tiempo, si está en presente, pasado o futuro. Y del modo, recuerden el modo, indicativo cuando es un hecho real, subjuntivo cuando es una posibilidad o un deseo, imperativo cuando es una orden, ¿sí? Toda esta información, como les dije antes, la encuentran ustedes en la página 58 de su libro de contenidos. Bien, ahora mis amores, para continuar, vamos a mirar unas actividades de aprendizaje. Los invito a que en su cuaderno registren esta actividad en donde tenemos que subrayar el verbo de las siguientes oraciones indicando su tiempo y crea una nueva oración utilizando ese verbo guiándose por el ejemplo. El gato maulla todas las noches. ¿Cuál es el verbo ahí? Maulla. ¿Y el tiempo? Presente. Y creamos una oración. Él maulla en su casa. Fíjense que él lleva tilde precisamente porque está reemplazando a gato y es un pronombre personal. Los pronombres personales siempre van al lado del verbo. Yo, tú, él, nosotros, vosotros, ellos. Él y tú llevan tilde, pilas. Primera oración. El tenista vencerá a su contrincante. ¿Cuál es la oración? Buscan el verbo y señalan su tiempo. Ayer Julián comió mucho pastel. Ellos cocinan muy rico. Camila y José jugarán golf. Y ganó el mejor equipo de fútbol. Esta mañana lo subrayamos, decíamos que vencerá era el verbo en este caso, en tiempo futuro, que llevaba tilde porque terminaba en vocal, que en la segunda oración era comió, en tiempo pasado porque la acción ya sucedió y lleva tilde. Cocinan, era el verbo en tiempo presente. Jugarán, era el verbo en tiempo futuro. Y ganó, era el verbo en tiempo pasado. Muy bien. Ahora, para continuar reforzando nuestros procesos, los invito a que realicemos las actividades de la página 42 de su libro de actividades, refuercen ese proceso y recuerden que debemos socializarlo para poderlo mirar cómo nos quedó, si nos quedó claro y si comprendimos el tema. Hay dos páginas que estábamos trabajando. Esta mañana trabajamos la 42 y en la próxima clase vamos a trabajar la página 43. Bueno, mis amores, esto ha sido todo por hoy. Los quiero mucho, 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 mucho. Les deseo una feliz tarde y una feliz noche.